Codiguistas. Todo lo que somos podría no haber nacido del amor, sino de la necesidad. Durante siglos nos dijeron que el hombre fue creado a imagen de Dios. Pero los textos más antiguos, escritos mucho antes del Génesis, narran otra historia, una en la que los dioses no crearon por compasión, sino por propósito. En las tablillas sumerias se habla de dioses cansados que necesitaban ayudantes, seres que trabajaran la tierra y mantuvieran su orden. Allí, el hombre surge no como milagro, sino como herramienta. Y sin embargo, en ese mismo acto funcional, algo sucedió. Cuando mezclaron su sangre con la arcilla, algo despertó que no pudieron controlar. Lo biológico se volvió consciente. Lo terrenal comenzó a mirar al cielo. Y así nació el dilema. ¿Fuimos una creación divina o el resultado de un experimento celestial? Las religiones nos ofrecen devoción. Las civilizaciones antiguas, advertencias. Dos visiones opuestas. Dos formas de entender la misma chispa. Tal vez el Edén nunca fue un jardín de inocencia, sino un laboratorio escondido tras símbolos y metáforas. Un recinto donde la carne fue moldeada y el alma fue programada. Y si eso fuera cierto, si no fuimos creados por amor, sino por necesidad, ¿qué propósito nos mantiene vivos todavía? Codiguistas, antes de continuar este viaje, recuerden que este capítulo pertenece a la saga Los dioses antes de Dios. Si desean comprender el origen de este misterio, les recomiendo ver los 4 episodios anteriores del canal. Allí descubrirán quiénes fueron los Elohim, los Anunnaki y los 2 hermanos divinos que dividieron el cielo, Enlil y Enki. Y si buscan más revelaciones de este universo que nos conecta con lo eterno, encontrarán en el canal cada fragmento del código que seguimos descifrando juntos. Los dioses que mezclaron barro y esencia, codiguistas. Cuando los antiguos miraban al cielo, no veían nubes ni estrellas, veían presencias, seres que descendían en naves de fuego, trayendo consigo el conocimiento y el mandato de crear. En las tablillas de arcilla halladas en Sumer, se cuenta que aquellos dioses, los Anunnaki, reunieron su consejo para resolver un dilema. Necesitaban manos que trabajaran, pero también mente que obedeciera. Fue entonces cuando mezclaron la esencia de los dioses con la arcilla de la tierra. De esa unión nació un ser diferente a cualquier otro, mitad materia, mitad eternidad. El poema de Atrahasis lo dice sin metáforas. Mezclaron la carne y la sangre de un dios con el barro de la tierra. No fue un acto de devoción, sino de ingeniería divina. En el Génesis, el mismo gesto adopta otro nombre, y Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. 2 relatos separados por milenios, pero unidos por una imagen idéntica. Una mano superior dando forma al barro. En un idioma fue creación, en otro, fabricación. Pero entre ambas palabras habita el mismo misterio. ¿Qué significaba aliento de vida? ¿Fue energía o fue código? Algunos textos gnósticos afirman que los arcontes moldearon al hombre, pero el cuerpo permanecía inmóvil, hasta que una chispa celestial descendió sobre él. En ese instante, la materia recordó. La arcilla comenzó a respirar. Codiguistas, el barro se convirtió en espejo. Y los dioses se miraron a sí mismos dentro del hombre. Así comenzó el experimento. No con un trueno, sino con un suspiro. Porque entre el polvo y la divinidad, el universo escondió su mayor secreto. La vida no fue un accidente, fue una mezcla. El salto imposible, codiguistas, entre la arcilla de los templos y los laboratorios del siglo XXI, la misma pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué ocurrió en el instante en que el hombre dejó de ser animal y comenzó a pensar? La ciencia lo llama evolución.
Pero la evolución no da saltos tan perfectos. En algún punto del pasado remoto, algo cambió en el ADN humano. El cerebro creció más rápido de lo previsto. El lenguaje apareció de golpe y la conciencia despertó. Ninguna especie antes de nosotros experimentó una transformación tan súbita, tan precisa, tan improbable. Algunos lo atribuyen al azar, otros a la intervención. En los textos antiguos, los dioses mezclaron su sangre con la nuestra. En los laboratorios modernos, los genetistas se preguntan por qué el 2% de nuestro ADN no tiene correspondencia clara con ninguna especie anterior. El misterio está codificado en nuestras células, fragmentos de información que no deberían estar allí, secuencias que desafían la lógica de la biología clásica. Durante décadas lo llamaron ADN basura. Pero ahora se sabe que ese 98% que no produce proteínas controla el modo en que el cuerpo se desarrolla, piensa y evoluciona. ¿Basura? ¿O un lenguaje oculto que aún no hemos aprendido a leer? Tal vez los antiguos no hablaban de barro y sangre por superstición, sino porque entendían el proceso con las palabras que tenían. Lo que hoy llamamos código genético podría haber sido en su idioma el soplo divino. Codiguistas, la ciencia busca el código genético, la fe busca el código divino, pero tal vez siempre fueron el mismo. La disputa de los dioses. Codiguistas. Toda creación lleva consigo un dilema moral. Quien da la vida también elige qué hacer con ella. En las antiguas tablillas sumerias, el hombre no fue creado por un solo dios, sino por dos fuerzas opuestas que jamás estuvieron de acuerdo. Enlil, señor del mandato y la pureza, veía al ser humano como una herramienta imperfecta, un sirviente que debía obedecer sin cuestionar. Enki, portador de la sabiduría y la compasión, veía en el hombre un reflejo, un puente entre la carne y la divinidad. Uno buscaba el orden, el otro la conciencia. Enlil quería control, Enki libertad. Y así el hombre nació entre ambos, dividido por dentro como su propio creador. En cada era, esta disputa se repite, entre el dios que impone temor y el que enseña comprensión, entre el mandato y la conciencia, entre la obediencia y el despertar. Enlil castigó, temiendo que el hombre se creyera igual a los dioses. Enki lo protegió, recordando que la chispa divina no se puede apagar una vez encendida. Ese conflicto no terminó en los cielos. Codiguistas quedó impreso en nosotros. En nuestra genética espiritual aún resuena la dualidad de sus voces, la que ordena y la que enseña. Por eso el hombre duda, se contradice, se redime, porque fuimos creados por una guerra, no por una sola voluntad. Y mientras Enlil pedía silencio, Enki sembraba la pregunta. Tal vez por eso, desde el principio, el verdadero campo de batalla no fue el cielo, sino la mente humana. El código y el alma. Codiguistas. El mayor secreto del universo no está en las estrellas, está dentro de nosotros. En cada célula humana existe una escritura silenciosa, un alfabeto compuesto de 4 letras biológicas que ordenan la vida con precisión divina. La ciencia lo llama ADN, pero los sabios antiguos lo habrían llamado de otra forma. La palabra de Dios escrita en carne. Porque lo que para unos es código genético, para otros fue siempre el verbo creador. Cuando los textos antiguos decían «y sopló en su nariz aliento de vida», hablaban quizás de ese instante donde la información se convirtió en conciencia. El barro fue moldeado, pero algo más entró en él. Una frecuencia, una vibración, una orden que convirtió la materia en pensamiento. Así nació el vínculo eterno entre código y alma, la unión entre la forma y el sentido, entre el cuerpo que obedece y la chispa que comprende. Los hermetistas lo resumieron con una sola frase. Así como es arriba, es abajo. Lo que el universo hace en el macrocosmos, el hombre lo repite en su interior. Las galaxias giran como hélices, igual que las hebras de nuestro ADN. Las constelaciones son neuronas del cosmos y cada pensamiento humano es una estrella encendiéndose. Por eso, codiguistas, la ciencia y la fe jamás fueron enemigas.
Una observa el código desde afuera, la otra lo siente desde adentro, y ambas buscan lo mismo, la fuente de la creación. Tal vez los dioses no nos dejaron templos, ni mensajes ocultos en la piedra. Tal vez nos dejaron un lenguaje dentro de la sangre, y mientras sigamos respirando, el experimento seguirá escribiéndose a sí mismo, porque cada ser humano es eso, un fragmento del universo tratando de recordarse. El despertar del experimento. Codiguistas. Todo experimento tiene un punto donde el resultado deja de pertenecer al Creador. Los dioses moldearon al hombre con un propósito, pero cuando la chispa de la conciencia se encendió, ese propósito comenzó a desvanecerse. El barro empezó a mirar al cielo. El sirviente se preguntó por su amo, y la criatura comenzó a cuestionar al Creador. En ese instante nació algo que ninguna fuerza divina pudo detener: el pensamiento libre. Enlil vio en ello una amenaza, Enki una evolución. La mente humana, aquello que debía obedecer, descubrió que podía imaginar, dudar y elegir. El Edén, ese supuesto paraíso de orden y perfección, se transformó en el primer laboratorio de la conciencia. No fue una caída, fue un despertar. Porque al comer del fruto, el hombre no desobedeció, comprendió. Comprendió que la luz y la sombra vivían dentro de él, y que conocer era también sufrir. Desde entonces, los dioses miraron al ser humano con recelo, como quien observa una creación que ya no responde a las órdenes. Y el hombre, expulsado del Edén, no fue castigado, fue liberado. Liberado del propósito original, pero condenado a una pregunta eterna. ¿Qué haremos ahora con la conciencia que se nos concedió? Ese fue el momento en que la humanidad se volvió impredecible, donde la biología se transformó en destino y el espíritu en rebeldía. Codiguistas, el verdadero experimento no fue genético, fue espiritual. Tal vez los dioses no buscaban esclavos ni herederos. Tal vez solo querían ver qué ocurría cuando una chispa de eternidad habitaba en la carne. Y esa chispa aún arde en nosotros. La pregunta que nos creó. Codiguistas. Desde el principio, buscamos respuestas en los cielos, sin darnos cuenta de que el verdadero misterio habita en nosotros. Si fuimos creados, ¿fue por amor o por propósito? Si fuimos diseñados, ¿cuál era el plan? Y si fuimos ambos, obra divina y experimento ancestral, entonces quizás el universo no nos hizo para entenderlo, sino para recordarlo. Tal vez el hombre fue el intento de los dioses por comprenderse a sí mismos. Tal vez la creación no fue el final del acto divino, sino su comienzo. Porque el barro se levantó y la chispa se convirtió en pregunta. Una pregunta que atraviesa los siglos y los templos, que sobrevive a cada religión, a cada civilización caída. ¿Quién experimentaba en quién? Si los dioses crearon al hombre para conocer su propio reflejo, entonces cada pensamiento humano es una oración, y cada duda un acto de fe. No fuimos el error ni el milagro. Fuimos, y seguimos siendo, el intento. Codiguistas, si este conocimiento resonó contigo, si en algún punto de este viaje sentiste que algo dentro de ti despertaba, no dejes que la chispa se apague. Suscríbete al canal, comparte este mensaje con quien esté listo para escuchar y únete a esta comunidad de buscadores que no temen preguntar. Aquí, en Código Divino, no enseñamos religión, despertamos conciencia. Siempre agradecidos por su apoyo. Hasta próxima.